Que Dios los bendiga. Hoy estudiaremos la lección 2 del curso Desarrollo Cristiano, que lleva por nombre Fe hacia Dios. Vamos a leer Hebreos 6, 1 al 10. Dice de la siguiente manera: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero el que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nota: fe en Dios es uno de los 6 principios de la doctrina de Cristo. Los otros serán estudiados en lecciones posteriores. Todos los 6 son fácilmente identificables por connotaciones y tópicos de lecciones. Nuestra última lección resaltó la fe como el primer paso que debemos tomar hacia la salvación. Este es un prerequisito esencial al venir a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11 es comúnmente aceptado como el capítulo de la fe de la Biblia. Sugiero que cada estudiante estudie este capítulo completo juntamente con esta lección. Hemos sido amonestados a dejar los principios de la doctrina de Cristo, no echando otra vez el fundamento de estos principios. En cambio, debemos ir adelante hacia la perfección. Dios no nos está diciendo que debemos dejar o abandonar estos principios. Él nos está diciendo que los establezcamos en nuestras vidas de nuevos convertidos, que los conozcamos, los entendamos, los tengamos en nuestra mente y corazón, y luego sigamos a la madurez en Cristo. El crecimiento es el factor envuelto en este proceso, algo que todos debemos desear. Solo 2 fundamentos existen sobre los cuales construir nuestras vidas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Hasta que no estemos firmemente establecidos sobre el fundamento Jesucristo, no estaremos preparados para avanzar a mayores cosas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Confío que esta lección sirva para establecer estos principios en nuestras vidas, así como también motivarnos a dimensiones más altas. Puesto que la esencialidad de la fe ya ha sido establecida como una necesidad para la salvación, hacemos bien en notar su importancia en nuestro diario vivir cristiano. La aclaración sobre los términos fe y la fe son importantes para nosotros, para que así podamos mantener la escritura en su contexto. La fe es la doctrina y las enseñanzas establecidas por Cristo.
enseñadas por los apóstoles y dadas a los santos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Cuando la Biblia habla de contender por la fe, un Señor, una fe, un bautismo, algunos apostatarán de la fe, no es en el mismo sentido de fe en Dios. Enlistadas a continuación hay muchas escrituras relacionadas con la fe. Aprenda la diferencia entre estos dos términos. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe. 2. Judas 1:17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 3. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 4. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. 5. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe. 6. Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. 7. Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. 8. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 9. Hechos 13:18. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. 10. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieses en la fe. Algo bueno recordar que ayudará a separar los dos términos es: usted puede tener fe y no estar en la fe, pero usted no puede estar en la fe sin tener fe en Dios. Fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este es el significado de fe en Dios, como se encuentra en Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. También viene de un término griego que significa persuasión, dar crédito, convicción de la veracidad de Dios, seguridad y creer. ¿Cómo obtenemos fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando la palabra es escuchada, debe ser acompañada con fe de parte nuestra para que ella nos beneficie. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nuestro viaje hacia Dios y la salvación realmente comienza cuando escuchamos la palabra de Dios y la creemos. En este punto damos un consentimiento mental y verbal a Dios y a su palabra. Tener fe y creer deben existir en nuestras vidas a través de cada paso al que nos dirija la Biblia. Aunque no seamos capaces de explicarlo o tengamos un completo entendimiento de la Biblia, aún así lo creemos. Eso es fe en Dios. Cuando usted cree, usted es elegible para recibir cualquier cosa y toda cosa
que la palabra de Dios le promete. Creer a o en Jesucristo y su palabra no constituyen salvación por sí sola, sino más bien su fe viene a ser una fuerza impelente que le lleva a actuar sobre lo que cree. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 11 al 13. Satanás cree. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, 19. Pero esto no lo salva. Se toma más que creer para ser salvo. Sin embargo, nunca podremos ser salvos sin creer. La fe es el primer paso, el primer ingrediente, una parte en la suma de la salvación. Cada paso hacia Dios debe ser introducido por la fe. Grandes cosas pueden ser adquiridas de Dios a través de la fe. La más importante es salvación del pecado. Algunos de los siguientes beneficios acompañan la salvación, pero son constantemente dependientes de la fe para mantenerse vivos en nuestros corazones y almas. Puesto que el mayor énfasis de esta lección es sobre la salvación, por favor, dé especial atención a este tópico. Salvación. La incredulidad le impedirá recibir salvación para su alma. No le permita al diablo que confunda su mente diciéndole que usted duda, cuando el problema es falta de entendimiento de la palabra de Dios. Hay una vasta diferencia entre los dos. Los incrédulos tienen su parte en el lago de fuego, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Estos son los que rehúsan aceptar la palabra de Dios, creerla y obedecerla. Les reto nuevamente a responder al llamado de Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Repase estos versículos en su Biblia. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Oído, creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios. Colosenses 2:12. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos 5:2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:2. Tantas escrituras se aplican a esta maravillosa verdad. Escudriñelas juntamente con estas. Sanidad. La sanidad, junto con los otros 7 tópicos mencionados aquí, son realmente suplementarios al tema de la salvación, debido a que cada uno de estos tiene como su activador la fe. Creo que es sabio mencionarlos. Y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5:15. A la mujer del flujo de sangre, Jesús le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Mateo 9:20 al 22. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad. Hechos 3:1 al 16. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:27 al 31.
agradar a Dios. Cada cristiano nacido de nuevo está lleno de un deseo básico de agradar a aquel que le salvó del pecado. Este deseo traerá disciplina a nuestras vidas, con lo consecuente bendición de Dios sobre nosotros. De nuevo, esto solo puede ser alcanzado por medio de la fe en Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Victoria. Nuestros medios para el éxito en el vivir para Dios, juntamente con la conquista de los pecados que nos asedian, solo pueden venir a través de la fe. Para evitar la derrota en nuestro caminar cristiano, mantenga su fe fortalecida. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Estudie las cosas que constituyen al mundo, con la idea en mente de ser victoriosos sobre ellas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. Entendimiento. A pesar de lo inexplicable para nosotros, hay una perdurable comprensión de las cosas de Dios. Las aceptamos por fe. Así que las cosas desconcernientes a los teólogos son fácilmente entendidas por el creyente, o la paz brindada al creyente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Estudie Génesis capítulo 1, capítulo 2 juntamente con esto. Santificación. La verdadera santificación es adquirida cuando hemos nacido de nuevo. Este estado de purificación, sanidad y consagración es retenido en nuestras vidas a través de la fe. Otros factores están envueltos, pero la fe sigue siendo el fundamento sobre el cual están firmes. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:9. Justificación. La justificación es otra ventaja de nacer de nuevo, la de ser declarado justo, apartado, inocente, santo y justo ante los ojos de Dios. Este estado bendecido es obtenido y mantenido a través de la fe en Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 2:16. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Dirección. La senda del cristiano es a menudo oscura. Su único sentido de dirección es encontrado a través de la fe en Dios y en su palabra. Nada más es necesario. Solo necesitamos darnos cuenta del tipo de circunstancia bajo las cuales tenemos que atravesar. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7.
que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Romanos 4:12. Justicia. La justicia, la cual está estrechamente conectada a la santificación y justificación, solo puede ser adquirida inicialmente por la experiencia del nuevo nacimiento. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 1-8. Es mantenido en la vida del creyente a través de la fe en Dios y la obediencia en su palabra. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Isaías 64:6. Nuestra meta es tener la justicia de Dios gobernando en nuestras vidas. Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Romanos 9:30. Pero la justicia que es por la fe dice así. Romanos 10, 1-6. Verdades de la fe. A continuación hay algunas verdades pertinentes concernientes a la fe que usted haría bien en proponerse a memorizar. 1. La fe trabaja por amor. Gálatas 5:6. 2. No todos los hombres tienen fe. Segunda de Tesalonicenses 3:2. 3. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:14-26. 4. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. 5. Solo el amor es mayor que la fe. Primera de Corintios 13:13. La fe es un asunto más trascendente que el diezmo. Mateo 23:23. 7. La iglesia es llamada la familia de la fe. Gálatas 6:10. 8. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. 9. El escudo de la fe es parte de la armadura del cristiano. Efesios 6:16. 10. Es uno de los 9 dones espirituales. Primera de Corintios 12:8-10. 11. Es una parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. 12. Debemos mantener la fe en nuestras vidas o nuestras vidas naufragarán. Primera de Timoteo 1:18-20. 13. Hay una ley, principio de fe. Romanos 3:27. Debemos añadir 7 cosas a nuestra fe. Segunda de Pedro 1:5-10. La fe en Dios es un tema virtualmente inagotable. Le animo a explorar las profundidades de la fe con su Biblia y concordancia a mano. El primer objetivo de esta lección es establecer en su corazón la fe para salvación. El segundo es aumentar su fe, haciéndolo edificar sobre ella de tal manera que nunca caiga. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.